Estoy de vacaciones en Australia, esto es Bondi Beach. Solo estar en contacto con el ambiente de aquí es súper empoderante. Así que voy a hacer un par de reflexiones sobre lo que he aprendido aquí y lo voy a compartir, voy a dejar aquí constancia para que quede aquí para los restos. Vale, primera lección es que me faltan básicos. Yo soy una persona que me estimula mucho la novedad y entonces he pecado en los anteriores meses de probar muchas cosas nuevas, probar hasta dónde era capaz de hacer cosas y he dejado un poco de lado los básicos, pues a lo mejor dominadas, fondos, flexiones y sus derivaciones, que son lo que al final te da la fuerza para hacer luego los trucos que yo le llamo. Entonces he pecado de eso. Aquí he aprendido, 1, que mis básicos son débiles y 2, que meto muy poco volumen, descanso demasiado entre series. Así que a partir de ahora mi plan va a ser aumentar mucho básicos y aumentar el volumen de series que meto y también reducir el tiempo de descanso, porque si no creo que me voy a estancar, como ya estoy empezando a notar en algunas cosas que me estoy estancando. Otro tema importante es el de ver las cosas en directo, porque tú en internet puedes ver muchos vídeos, a lo mejor de planchas, de front lever, tal, pero cuando tú ves aquí a un tío que está delante de ti haciendo una técnica perfecta, el otro día vi a uno que era un tío súper grande. Yo tenía el estereotipo de que para ser bueno en calistenia era mejor si eras pequeñito, si eras delgado, porque pesabas menos tal y cual. El otro día vi en estas mismas barras a un berrendo, un tío bastante grande, bastante corpulento, haciendo una straddle planche súper plana, haciendo presses para arriba y para abajo, y digo yo, vale, hay estereotipos, puede que algunos sean verdad, pero entrenando todo se puede. El siguiente aprendizaje sería que me he excedido de hacer repeticiones en el rango de fuerza, es decir, de 1 a 6 repeticiones. Por ejemplo, si yo hago dominadas arqueras, pues hacía 6 o menos, porque como ya la estaba marcando, pues ¿para qué quería hacer más? Error. Necesito volumen de repeticiones para mejorar la fuerza, la resistencia, y luego esa resistencia es la que me va a poder permitir mantener skills más difíciles como front lever, flexiones de front lever, planchas, etc. Otro aprendizaje, no limitarte. Aquí he conocido a una chica que se llama Carol, es una bestia parda y no he visto a nadie, a ninguna chica como ella aquí en todo Bondi, haciendo sus cosas. Y eso es simplemente porque ella pensaba que podía. Si ella hubiera sido una chica normal y hubiera dicho, no, eso yo no puedo porque yo no tengo tanta fuerza como un hombre, por ejemplo, nunca hubiera podido hacerlo. Pero ella, si tú la ves, hace barbaridades, tiene una fuerza de tirón vertical que flipas porque lo ha entrenado y ya está, igual que ella, todos. Siguiente aprendizaje, cambiar los agarres y variar la forma. Por ejemplo, yo estoy acostumbrado a hacer el pino en mis paralelas pequeñas, que son de madera tal y cual. Cuando me cambia el agarre a incluso suelo o otro tipo de paralelas más cortas o más altas, ya pum, bloqueo, ya no puedo. Y es porque estoy acostumbrado a ese engrama motriz. Y eso es malo porque memoriza eso y no aprendes a controlar el cuerpo, que es lo que de verdad busca. Entonces, ante la duda, siempre buscar diferentes estímulos, diferentes agarres. Aunque sea en la misma semana o cada 2 semanas, cambiar agarres es lo que voy a empezar a hacer para meter estímulo nuevo. Todo lo que sea hacer lo mismo siempre, el cuerpo se acostumbra y it's over. Y último aprendizaje y muy importante es que una lesión te deja caos y te hace perder el progreso muchísimo más que un último ejercicio que tú intentes forzar al final de una sesión. Es decir, que si estás cansado al final de una sesión y ya no puedes más, pero te empeñas en hacer, venga, una última serie de muscle-up y te cruja el hombro, entonces vas a estar parado 2 meses. Y esa última serie que te iba a sumar a lo mejor un 1% en tu desarrollo, lo que ha hecho es quitarte el 30% de progreso que habías conseguido. Entonces, siempre que estés cansado o que te duela algo, y esto me lo digo a mí mismo, tengo que parar, porque si no paro, me fastidio el progreso durante 2 semanas, que fue lo que me pasó también con el ejercicio de los fondos, que me jodió la progresión desde octubre, y todavía hoy en día, 2 meses después, me sigue doliendo el codo cuando hago una sola flexión. Lo que pasa es que aguanto el dolor. Así que eso no merece la pena para nada, pero para nada. Como conclusión, que si estás viendo esto y tienes la oportunidad de venir a un sitio como ese, o sitios parecidos que estén en tu ciudad o en tu país, hazlo, porque la mejora que vas a pegar, tanto mentalidad como simplemente por proximidad a gente con tanto conocimiento y tan buena, te va a hacer un por 10 en todas tus habilidades. Si te ha gustado este vídeo, iré subiendo vídeos al canal con mi progreso, algunos tips y algunas cosas de mentalidad que me flipan. Suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Mantente presente.